días a todos. Un gusto, un placer estar con ustedes de nuevo en esta oportunidad para presentarles el tema de introducción a la inteligencia artificial. Esto como parte de los, de los webinars que van a complementar el material que se les ha aportado a ustedes. Bienvenidos a todos los que están participando y a los que lo harán posteriormente porque el webinar va a ser grabado. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no podemos dejar de lado el ecosistema de la transformación digital. Vivimos en un mundo de constante cambio y hoy en todas nuestras organizaciones hablamos de la transformación digital, de la transformación de la organización, de los procesos, de los productos, de los clientes. Hablamos de innovar en productos y servicios, de reformular e impulsar el modelo de negocio, de rediseñar y automatizar procesos, de la experiencia digital para el cliente. Y todo esto con una serie de acciones en donde la inteligencia artificial cobra un rol, juega un papel sumamente importante. Cuando hablamos del ciclo de vida de la transformación digital, hablamos de una mejora continua, de un aprendizaje y análisis avanzado, de una implementación de procesos, de una modelización de los procesos y de una innovación digital estratégica, en donde vamos a tener la evaluación, la definición y la implementación de esa transformación digital. Hoy hablamos de la industria 4.0. Hablamos de Big Data, hablamos de Internet de las Cosas, hablamos de realidad aumentada, de robot, de ciberseguridad, de integración de sistemas y por ende de algo que es punto de lanza de la industria 4.0, que es la inteligencia artificial. Entonces esa gran revolución, esa cuarta revolución industrial viene acompañada de una serie de ecosistemas o una serie de elementos que entran dentro de ese ecosistema que se presenta en la lámina, en donde la IA, la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, el deep learning, en donde Internet de las Cosas, donde 5G, por nombrarles algunos, cobran esa relevancia en esa transformación digital. Entonces, ubicándonos en esa plataforma de transformación digital, vamos a definir qué es la inteligencia artificial. Hay varias definiciones y cuantas páginas web ustedes investiguen, van a encontrar variedad de definiciones, pero algunas de ellas las presento a continuación. Dice este autor que la inteligencia artificial es la parte de la ciencia de la computación que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes. Esto es, sistemas que exhiben características que asociamos con la inteligencia en las conductas humanas. Este otro autor, Rich, en 1991, define como inteligencia artificial el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Y en el 1993, Luger define que es la rama de la ciencia de la computación que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. Vuelvo y repito, cuantas búsquedas hagan ustedes en Internet, van a tener así N cantidad de definiciones y todas al gusto del cliente.
Carty en el 98 define como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas. Esto está relacionado a la tarea de usar computadora para entender la inteligencia humana, pero inteligencia artificial no tiene que limitarse a métodos que son biológicamente observables. Entonces, tenemos una definición, una variedad de definiciones que lo podíamos agrupar en 4 grandes áreas. Dividido en un eje de coordenadas, podríamos ubicar arriba, a izquierda y a derecha el sistema que actúa como humanos. El estudio, ¿qué quiere decir esto? Es el estudio de cómo hacer computadoras que hagan cosas que de momento la gente hace. O sea, inteligencia artificial para algunas personas, algunos autores, algunos científicos, es sistemas que actúan como humanos. Otros hablan y dicen que son sistemas que piensan como humanos. El esfuerzo por hacer a las computadoras pensar máquinas con mentes en el sentido amplio y literal. En la parte inferior del eje de coordenadas tenemos 2 definiciones o 2 globalidades de definición. El de la izquierda habla sistemas que actúan racionalmente. Dice un campo de estudio que busca explicar y emular el comportamiento inteligente en términos de procesos computacionales. Y el otro, sistemas que piensan racionalmente. El estudio de las facultades mentales a través del estudio de modelos computacionales. Entonces veamos cómo existen diferentes tendencias para definir o acotar qué es inteligencia artificial. Para algunos son sistemas que actúan como humanos, para otros sistemas que piensan como humanos, para otros sistemas que actúan racionalmente y para otros sistemas que piensan racionalmente. Cuando vemos en una lógica de qué es un sistema o en un ecosistema, qué es un sistema de inteligencia artificial, podemos hablar de una serie, a título de ejemplo, de una serie de sensores, máquinas, humanos que generan datos. Estos datos son procesadas por máquinas o humanos, donde va a existir una lógica operacional de inteligencia artificial a mano izquierda, un sistema computacional que mediante algoritmos, ojo, importante, la IA se fundamenta en algoritmos, construyen un modelo. Entonces tenemos inputs, una lógica operacional, ¿quién la diseñó? Humanos, que van a actuar de tal forma que mediante esos algoritmos construyen un modelo y dan un output que viene a ser la ejecución o la clasificación o el accionar de máquinas y de humanos. En donde en un ambiente real, en donde vamos a tener una cantidad de datos que al ser procesados, al ser analizados a través de esa lógica de algoritmos, va a generar una serie de acciones. Entonces no perdamos la perspectiva en donde vamos hacia un sistema que requiere de inputs, requiere de una lógica operacional, requiere de outputs que van por ende a actuar sobre algo. ¿Cuáles son las características de la inteligencia artificial? Los computadores no pueden manejar verdaderos significados. Los computadores no tienen autoconciencia. El computador solo puede hacer aquello, ojo, importante, para lo que está programado. Muchas veces escuchamos que ese computador no sirve porque no hace esto, no hace aquello. Error. El computador hace para lo cual está programado. Entonces, si queremos que un computador haga algo adicional a lo que está programado, para lo que está programado, debemos lógicamente variar esa lógica de programación para que haga lo que nosotros hacemos o queremos. Las máquinas no pueden pensar realmente.
el que piensa, el que establece la lógica, el que desarrolla los algoritmos es el ser humano. Pero vamos a entender cómo hay diferentes modelos en donde se habla, ya para el próximo webinar, se habla de Machine Learning, donde a través de una serie de mecanismos logramos que esa máquina, al darle una cierta cantidad de input, empiece a pensar. Pero en realidad el pensamiento tal como lo conocemos del ser humano no lo hemos logrado a través de alcanzar a través de las máquinas. Otras características de la inteligencia artificial es que el programa especifica cómo encontrar las secuencias de espacios necesarios para resolver un problema dado. Las conclusiones de un programa declarativo no son fijas y son determinadas parcialmente por las conclusiones intermedias. Entonces se da un proceso de análisis, de ejecución de tareas, de ejecución de algoritmos que con el pasar del tiempo y a través de cierta lógica logramos que el accionar de ese programa permita alcanzar ciertas consideraciones para las cuales han sido diseñados. ¿Cuál es el objetivo entonces de la inteligencia artificial? Hay dos enfoques. Uno, el enfoque que va hacia programas que imiten la inteligencia humana. Ese es un enfoque cognitivo o denominado también un enfoque fuerte. O sea, simplemente yo desarrollo ciertos programas que se acerquen lo más posible a imitar la inteligencia humana. Y el otro enfoque es el de programas que permitan mejorar el desempeño de las computadoras. Este es un enfoque pragmático o también conocido como un enfoque débil. Esto es simular un comportamiento inteligente. Entonces vemos cómo hay dos enfoques. Uno, a desarrollar programas que imite la inteligencia y otro a lograr que la computadora mejore su desempeño. Este enfoque es el pragmático o débil. ¿Cuál es en sí el objetivo de la inteligencia artificial? El objetivo es construir programas para resolver problemas difíciles. Programas para los que no existe una única solución, que requieren enormes cantidades de información y deben de tratar con información incompleta, confusa e incluso contradictoria. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, si yo necesito resolver un problema donde a través de la resolución o del abordaje con seres humanos, no va a existir una única lógica de solución, voy a tener que manejar enormes cantidades de información y para procesarla voy a requerir enorme cantidad de tiempo. Entonces yo lo que voy es a resolver ese problema ¿cómo? Construyendo programas, construyendo algoritmos, estableciendo una lógica de procesamiento de tal forma de que esa enorme cantidad de información pueda ser procesada en el menor tiempo posible y de alguna información incompleta, confusa o contradictoria pueda ser analizada, pueda ser evaluada y se puedan obtener diferentes soluciones a través de un análisis que usando un software o usando software desarrollados podemos lograr esos objetivos. Entonces, en síntesis, lo que queremos es desarrollar una máquina inteligente capaz de aprender a través de la experiencia, reconocer las limitaciones de su conocimiento y exhibir esa verdadera creatividad. Entonces, veamos cómo a través de la inteligencia artificial yo puedo manejar una serie de variables que para el ser humano requieren
gran cantidad de tiempo, procesamiento de información, toma de decisión, que a través de las computadoras y con los algoritmos respectivos, yo puedo desarrollar estas capacidades más allá de lo tradicional. No, con esto no quiero decir que en inteligencia artificial la computadora es más inteligente que el hombre. Es el hombre el que desarrolla esa inteligencia, establece esos algoritmos que van a permitir minimizar esos tiempos de procesamiento, esa toma de decisiones, ese análisis de grandes cantidades de información para la toma de decisiones. Hay un test que se menciona mucho en la literatura. Yo solamente lo voy a mencionar acá, que es el test de Turing, donde se habla de que a través del test de Turing se puede establecer si una máquina es o no inteligente. Y lo que consiste es interrogar por medio de una computadora, de un teletipo, de un dispositivo, sin contacto físico al evaluador, de tal forma que el evaluador, a través de una serie de preguntas y respuestas, no pueda discernir si corresponde a las respuestas provienen de un ser humano, de una persona, o provienen de una máquina. Y en ese momento se establece que esa máquina es inteligente. Cuando el evaluador no puede diferenciar quién le está respondiendo o con quién está interactuando, cuando el evaluador le es indiferente una u otra, se habla de que esa máquina es inteligente. ¿Cuáles son las áreas de la inteligencia artificial? Bueno, hoy en día hay enorme cantidad de áreas de aplicación de la inteligencia artificial y día con día salen más y diferentes tipos de aplicaciones. Para uno de los webinars yo les voy a dar una presentación que me facilitaron en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde están desarrollando bueno, ya la carrera existe y los alumnos desarrollan trabajos sobre diferentes áreas de aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, en uno de los webinars se va a presentar una experiencia en una aplicación concreta. Esto sería para la tercera semana, donde ya ustedes hayan podido leer un poquito más la materia, hayan podido pasar por algunos webinars y hayan podido entender los conceptos de tal forma de que cuando vean el webinar puedan entender de qué se trata el tema. Algunas áreas de aplicación: procesamiento del lenguaje natural, consulta inteligente de base de datos, el más común, por lo menos para nosotros y que lo vemos constantemente, es la robótica, la programación automática, el sistema expertos, la prueba automática de teoremas y matemática simbólica, problemas de optimización, combinatorios y de itinerarios, percepción y reconocimiento de patrones también, que viene en boga últimamente y aplicarse con mayor constancia, autoaprendizaje. En síntesis, entonces, ¿cómo podemos definir qué es inteligencia artificial? Ok, entonces podemos definir que es el resultado que buscamos es un programa de computadora sobre una máquina específica desarrollado a partir del conocimiento que supuestamente usaba el operador humano experto que realiza la tarea. Entonces, lo que queremos con inteligencia artificial es una máquina X que venga a desarrollar una tarea para la cual ha sido programada, ha sido estructurada con los inputs necesarios, con la lógica necesaria para que realice aquella tarea que en teoría realizaba el operador humano. La inteligencia artificial aborda 3 tipos de tareas. Está los dominios formales, los dominios técnicos
y los dominios cognitivos. Vamos a ver cada uno de ellos, formales, técnicos y cognitivos. Entonces, cuando nos vamos a estos modelos anteriores y hablamos de simular el comportamiento humano, estamos hablando del modelo de procesos a nivel cognitivo. Cuando estamos hablando de construir programas inteligentes de la forma más eficiente, o sea, lo que tratamos es de simular ese comportamiento humano a través de procesos cognitivos de tal manera que podamos construir programas inteligentes para ser más eficientes. En estos modelos cognitivos hablamos de ciencia cognitiva del conocimiento. Son transparentes al usuario, fácil de modificar o incrementar. Y en los modelos cognicionistas hablamos de redes neuronales, algoritmos genéticos y agentes reactivos. En síntesis, tenemos aquellos modelos que vienen a simular el comportamiento humano, que es el modelo cognitivo, y el modelo conexionista, que es el que viene a establecer la parte de o el uso de lo que hoy conocemos como redes neuronales. Ya vamos a ver algunos ejemplos, tal vez a través de los ejemplos queda más claro los conceptos. Entonces, en los cognitivos hablamos sistemas basados en conocimientos y en conexionistas hablamos de redes neuronales. Alguna información importante de los hitos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un concepto del 2020, del 2019, del 2018, 2017. Es un concepto que nace por allá en 1943. Ya tiene sus años, su evolución. Y podemos verlo ahí yo se lo voy a dejar en la presentación. No voy a ahondar en uno a uno, pero donde vean ustedes cuáles son los hitos más importantes que se dieron en cada una de esas diferentes fechas. Vale destacar algunos hechos importantes, por ejemplo, por allá el año 2011, la IBM saca un ordenador Jeopardy que gana el concurso de preguntas y respuestas en un programa que existía de preguntas y respuestas en la televisión. En el 97 IBM desarrolla el Deep Blue que vence al campeón mundial de ajedrez. Por esa época era muy de mucha relevancia los torneos de ajedrez entre los mismos ciudadanos de la Unión Soviética. Habían como 2 o 3 grandes campeones que se disputaban el título mundial contra campeones de Estados Unidos, Bobby Fischer, Kasparov, etcétera, y eso da a los primeros avances en inteligencia artificial en desarrollar un computador que retó a uno de los campeones, y entonces en 1997 este computador Deep Blue, desarrollado por IBM, vence al campeón mundial de la época. ¿Cómo? A través de ese aprendizaje que vamos a ver a profundidad el próximo webinar, de ese aprendizaje de máquina, ese machine learning que permite la toma de decisiones a un menor tiempo. Entonces ahí está algunos ejes importantes, algunos hitos importantes de la inteligencia artificial a través del tiempo. En resumen, ¿qué tenemos? Hemos hablado de inteligencia artificial asociado a la inteligencia artificial y casi una relación umbilical está Machine Learning y Deep Learning. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de máquinas que simulan el comportamiento y razonamiento de los humanos. Para ello, usan diferentes técnicas. ¿Cuál? Una de ellas, Machine
Learning. Ejemplos de inteligencia artificial hoy actuales: Siri, Alexa. ¿Qué es Machine Learning? Entonces, la capacidad de las computadoras para aprender por sí mismas, ojo, importante, a partir de datos y de experiencia. Y en su uso más complejo utiliza Deep Learning. Ejemplos de Machine Learning: vehículos autónomos, personalización de contenidos según patrones de comportamiento. Y Deep Learning ya vienen a ser los algoritmos que permiten clasificar y relacionar grandes volúmenes de información, imitando las redes neuronales. Por ejemplo, opciones avanzadas de traducción o incluso reconocimiento del lenguaje. Entonces vean cómo existe una asociación en estos tres términos: inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Aplicaciones, las que ustedes quieran, las que ustedes investiguen, las que ustedes conocen: robótica, reconocimiento de patrones, tutoriales, uno que utilizamos constantemente, ya casi que es parte de nuestro accionar cuando tomamos un vehículo, el volante, y es poner Waze. Es una aplicación de inteligencia artificial, donde a través de una serie de algoritmos, una serie de acciones, nos va a orientar cuál es la ruta de acuerdo a patrones. Hay inputs que somos nosotros mismos los que generamos esas entradas a Waze. Se desarrolla todo una serie de salidas que va a permitir la toma de decisiones. Existen aplicaciones en formación, aplicaciones en el aprendizaje, en el trabajo doméstico, en las compras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas y el uso de los algoritmos y el machine learning? Bueno, la automatización. ¿Quién no quiere hacer una palmadita y ordenar café o ordenar algún otro tipo de bebida espirituosa o alimentación? ¿Cuál otra ventaja? Reducción de costos. Hoy ese tema se discute profundamente en foros sobre recursos humanos. ¿Cuál va a ser el rol a futuro de la inteligencia artificial versus la pérdida de empleo, versus la sustitución de ciertos puestos de trabajo? Otra ventaja de uso: mejoras en la calidad. Nos estamos garantizando una ejecución de tareas en el menor tiempo, con un análisis profundo de una serie de variables que nos dan por resultado una mejor calidad. Y lógicamente una mejor asignación de los recursos. No es lo mismo una máquina a la cual enseñamos a hacer una serie de tareas que nos va a permitir ir más allá que tener 4 o 5 operarios realizando tareas en donde vamos a tener errores, etcétera, etcétera. Que las máquinas no vayan a tener errores, por supuesto que las máquinas van a tener errores, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es perfeccionalizar a esa máquina para reducir al mínimo la cantidad de errores. Aplicaciones, entonces decíamos, en salud. Hoy ya se hace algoritmos de reconocimiento de imágenes para detectar melanomas, algoritmos para asistir a los cirujanos en los procedimientos de renovación de tumores, en ingeniería civil y mecánica, algoritmos para predecir condiciones de velocidad de tráfico, reacciones de estructuras construidas ante terremotos, condiciones de puentes, en las estructuras en los puentes. O sea, ya hoy en día se tienen aplicaciones en finanzas. Modelos de redes neuronales han sido utilizadas para predecir crisis financieras y probabilidades de quiebras bancarias. Sonido, imagen, aprendizaje profundo es usado para generar color en películas en blanco y negro. Biología, utilizados para decretar la concentración de clorofila en las hojas de las plantas medicinales.
Entonces, tenemos que la inteligencia artificial existe una variedad de aplicaciones. En la robótica, se puede decir que la robótica va de la mano a la inteligencia artificial, o sea, es algo tangible que lo vemos, entonces inmediatamente vemos un robot y asociamos inteligencia artificial. En la medicina hemos visto la cantidad de evolución que ha tenido, donde a través de la inteligencia artificial hemos podido dar soluciones a una serie de tareas que se requería el desplazamiento del personal, y hoy a través de inteligencia artificial, uso de robot, uso de ciertos mecanismos, podemos hacerlo a distancia. Con el bendito COVID, ¿cuánto no se ha utilizado la inteligencia artificial para los análisis de datos, del comportamiento, de las tendencias, de los niveles de propagación del virus, en la misma trabajo en la consecución de la vacuna, etcétera? En la educación, el campo de la inteligencia artificial viene a ser una ayuda importantísima en la implementación de sistemas de gestión de estudiantes para reducir el estrés, también ver las deficiencias de los estudiantes, ayudar en los desenvolvimientos, en aplicaciones que ayuden a mejorar el conocimiento. Ni qué hablar en entretenimiento, en los juegos. Hemos evolucionado de los Atari, del ping pong por allá de los años, hace muchos siglos, del siglo pasado, a los juegos que tenemos hoy, en donde a través de inteligencia artificial se ha producido esa evolución. En la gestión de información, en matemáticas, en biología, cómo podemos a través de una serie de análisis de algoritmos hacer una serie de análisis de diferentes informaciones en el campo de la biología para obtener resultados. En la gestión de tráfico, semáforos inteligentes, vehículos inteligentes, en la parte legal también, en lo que son las huellas dactilares, en la información de cuando viajamos, etcétera, etcétera. En fin, en la parte militar, en la parte del espacio, en la NASA. Entonces, hay una serie de aplicaciones, infinita cantidad de aplicaciones, y por eso quiero que en el quinto webinar, ustedes puedan tener ya, cuarto, quinto webinar, puedan tener una presentación ya de una aplicación real del Tecnológico de Costa Rica. Entonces hablábamos antes de redes neuronales. ¿Qué son? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué son? Es un campo importantísimo de la inteligencia artificial, inspirándose en el comportamiento de cómo se comporta el cerebro humano, especialmente esa conectividad que hay en las neuronas. Entonces lo que se trata es crear modelos artificiales que vengan a solventar problemas difíciles mediante técnicas, algoritmos convencionales, siguiendo que ese principio de comportamiento del cerebro a través de las neuronas o la consecución o la creación de las redes neuronales. Entonces, es toda una técnica de abordaje en donde vamos a tener un gran número de elementos agrupados en diferentes capas, como se ve en la figura a mano derecha hacia abajo, en diferentes capas que se encuentran altamente interconectadas. Entonces, esta estructura existen en esta estructura diferentes entradas y salidas que van a hacer, que van a provocar o que van a reaccionar de una manera deseada de acuerdo a los estímulos que se les presente a las entradas. Entonces, este sistema lo que hace es operar tal y cual funciona las redes, las neuronas en el cerebro, entonces que a través de estímulos yo genero una serie de acciones que me van a producir una serie de salidas. Y
esas acciones se van a generar a través de ese agrupamiento en capas y a su vez esas capas interconectadas. Entonces las redes neuronales no son más que un modelo artificial y simplificado del ser humano. Un ejemplo que tenemos o que disponemos del cómo operan las redes neuronales en el cerebro es el conocimiento o el aprender a través de la experiencia. Entonces, ¿cómo nosotros los seres humanos aprendemos a través de la experiencia? ¿Cómo hacemos ese accionar en nuestras neuronas para que a través de toda la experiencia de vida vayamos aprendiendo? Entonces, una red neuronal es un sistema para el tratamiento de la información, cuya unidad básica está inspirada entonces en las células del sistema nervioso humano, la neurona. Existen 4 tendencias, ya para finalizar, en cuanto a inteligencia artificial para este año, para el 2021, aplicada a los negocios. Entonces es importante, y quise finalizar la charla de hoy mencionándoles estas 4 tendencias para que tengamos claro cuál es la situación actual. Entonces se habla de que este año, en el 2021, el aprovechamiento de la herramienta de inteligencia artificial permitirá lograr automatizaciones más complejas. Por ejemplo, automatizar procesos con fuentes de información heterogénea. O sea, yo voy a automatizar procesos que actúan gracias a una infinita cantidad de información de diferentes fuentes. Se habla de que las empresas destinan un 53% de las actividades a coordinación y control. Y si no, autoanálisis, analícense ustedes y digan, bueno, ¿cuánto de las actividades que yo realizo en mi empresa día a día son de coordinación y control? Que muchas veces cuando laboraba se hablaba de reunitis aguda. Un 30% a resolución de problemas y colaboración, un 10% a innovación y entrega y un 7% al desarrollo de personas. Adoptando la inteligencia artificial se reduce al menos un 30% de la carga administrativa. Entonces se habla de que el 24% va a estar destinado ahora a administrativo, el 49% a resolución de problemas, el 16% a estrategia e innovación y el 11% al desarrollo de personas y vínculos. Entonces vemos cómo vamos a disminuir esa cantidad de carga, de porcentaje aplicado a carga administrativa a través de la inteligencia artificial. A eso es a lo que esa tendencia es a la que se le denomina hiperautomatización. 2. Low code, no code. Este tipo de tecnología va a permitir a los usuarios no técnicos desarrollar aplicaciones sencillas o utilizar herramientas con inteligencia artificial sin ser especialistas. Hoy vemos que hay gente que se le hace un nudo utilizar Waze, hay gente que se le hace problemas utilizar Google Maps, en fin, cualquier aplicación. Entonces, a través de inteligencia artificial, yo voy a desarrollar aplicaciones sencillas para gente que no tiene los conocimientos adecuados o que se les hace un problema el uso de aplicaciones. Se habla que en el 2019 el 37% de los desarrolladores usaban o planeaban sus productos low code. En el 2020 esa cifra superará el 50%. Entonces hablamos de que ya hay dispositivos y tecnología con una tendencia muy alta a utilizar interfaces que funcionen vía la voz. Hoy vemos que tenemos a Alexa, a Siri, en donde le damos una instrucción: Alexa, lléveme a tal lado, Alexa, llámeme a tal lado, Alexa, ¿cómo está el clima? Alexa, ¿cómo quedó el partido entre Costa Rica, Honduras, Costa Rica, Guatemala, etcétera?
se habla de que las aplicaciones por voz van a crecer enormemente. Se espera que en el 2022 sea un 55%. Entonces vean cómo a través de inteligencia artificial vamos a lograr ya poder manejar aplicaciones a través de la voz. Entonces una persona ya no va a necesitar saber cómo funciona Waze, sino simplemente va a decir, Waze, quiero que me lleve a tal lado, y Waze le despliega el mapa para ir a ese lado. La tercera tendencia es la inclusión, es el Digital Accessibility, que es la inclusión en los procesos a personas con características especiales. Y ojo, este es una aplicación o un desarrollo en donde la tecnología va a ejercer un rol fundamental. Según informes de la OMS y del Banco Mundial, este tipo de tecnología va a integrar el 15% de la población mundial. Entonces ya hoy vamos a poder desarrollar aplicaciones, tecnologías, innovación para incluir a aquellas personas que no tienen todas las facultades. Existen diferentes tipos de aplicaciones, por ejemplo, la conversión de texto a lenguaje hablado o de lenguaje hablado a texto, el proceso el traqueo del ojo, el mover el mouse con la vista, el poder asistir a personas con movilidad reducida. Esa es una de las 4 tendencias que vamos a tener con inteligencia artificial para este año. Y por último, el de players en la automatización. Hoy en día hablamos de que esta tendencia va a permitir la automatización en bancas, en seguros, en e-commerce, en el agro, etcétera. Entonces, la automatización es una tendencia muy, muy fuerte que está para este año, y la inteligencia artificial viene a cumplir un rol importantísimo. En síntesis, este era el aporte que tenía para ustedes hoy, una introducción de lo que es inteligencia artificial, machine learning, e-learning, deep learning, la asociación entre los tres, los diferentes modelos de inteligencia artificial, el cognitivo y el neuronal, y las tendencias, las 4 tendencias más importantes para el 2021. En el texto, en el documento que se les ha dado para el curso, pueden ahondar más. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer. Los insto a participar en los foros de discusión, a profundizar, a brindar todo tipo de información. De eso se tratan los foros, de que ustedes participen y den aportes para que el resto de compañeros se nutran de ese conocimiento, de esos aportes, y compartir el conocimiento. Ha sido un gusto, un placer, y quedan cordialmente invitados al próximo webinar y a seguir aprendiendo. Recuerden que la inteligencia artificial es algo que apenas comienza, pero comienza con mucha fuerza ya en aplicaciones a nivel mundial. Ha sido un gusto, un placer, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.